Una multitienda está estudiando el comportamiento de sus clientes con respecto a su género, la forma de pago que utilizan en sus compras y el monto de ellas. Suponga que usted es contratado como asesor estadístico de dicha multitienda y para aclarar algunas dudas y resolver ciertos problemas comerciales se le ha encomendado la siguiente labor. En el ejercicio 1 se pide construir una tabla de distribución de frecuencias relativas con las variables formas de pago y género. Vamos entonces a la pestaña de la base de datos, nos posicionamos en cualquiera de las celdas y en insertar seleccionamos tabla dinámica. Cuando se haya generado el rango, podemos decir indicarle en una hoja existente e indicarle la celda en esa hoja donde queremos que quede seleccionado. Damos a aceptar y se creó el campo. Según lo que se pide estudiar la forma de pago, arrastramos a las filas y la otra variable de interés es el género. Para que se puedan contar los casos o ver cuánto hay en cada intersección, se arrastra normalmente el de la identificación y en configuración de campo de valor seleccionamos que cuente, pero además lo nuevo es en la pestaña de mostrar valores como indicarle que muestre un porcentaje del total general y le damos a aceptar. También podemos modificar en el formato cuántos decimales podemos mostrar. Se puede dejar con 2 decimales. En este punto entonces esta tabla muestra los porcentajes de los casos para cada uno y notar que el total general es el 100%. Por lo tanto, cada uno de los valores que se observan en la tabla son para cada intersección. Por ejemplo, el primer caso, 4,67, representa a aquellos que son del género femenino y pagaron con cheque. O por ejemplo, el 6% de la primera fila es aquellas personas que pagaron con cheque sin hacer distinción entre femenino y masculino. Para la presentación de la tabla se requiere que en la pestaña de opciones o diseño se seleccione en diseño de informe, mostrar en forma de esquema y con ello cambian los nombres tanto de la fila como de las columnas y se ve forma de pago y género. Ya con esto se puede responder las preguntas. En la pregunta 2 se indica, en base a la tabla que fue construida, responder las siguientes preguntas. En la letra A se indica determinar la probabilidad de que la compra sea realizada por una mujer. Este tipo de preguntas se responde de forma directa observando la tabla que fue construida. Se sugiere copiar la tabla que fue construida para cada uno de los ítems, es decir, debemos copiar y pegar la tabla original para cada ítem de la pregunta 2. Y la tabla que fue construida en la pregunta 1 debe dejarse intacta, sin ninguna edición para responder ninguna pregunta. Entonces se selecciona la tabla, cuando la flechita cambia a color negro, se toma completa, control C y control V. Y esta acción se repite tantas veces como preguntas tenga o letras tenga la pregunta 2, de tal forma de ir ahorrando tiempo. Y luego cada una de estas preguntas o cada una de estas tablas se va editando para cada pregunta, para cada caso particular. Esto es fundamental para la revisión de los desarrollos, el orden y la presentación. Ya estamos en condición entonces de responder directamente la pregunta A.
Entonces hay al menos dos formas de responder este tipo de preguntas. Una es la más directa, basta con observar, solamente observar en la tabla la información que se pide. Y otro tipo de preguntas requiere aplicar un primer filtro. Ya puede ser, ese filtro puede ser solo en base a la observación de una fila o una columna, y luego de haber aplicado un filtro, hacer un cálculo sobre ese filtro ya aplicado. Entonces veamos la letra A, donde se pide primero determinar la probabilidad de que la compra sea realizada por una mujer. Considerando que la tabla ya presenta los porcentajes, en este caso bastará con solo identificar aquel número. En la hoja de desarrollo, entonces, para la pregunta A, una vez que se identificó el campo de interés, que es ese valor, 72,33, este valor es la respuesta. Y la sugerencia, y de hecho en realidad es fundamental hacerlo para identificar de qué es lo que se está observando, se sugiere pintar la celda de un color amarillo, un color que resalte para que quede claro cuál es la información que estás mirando en la tabla. Otra cosa importante es que no es suficiente con dejar en el desarrollo el resultado, sino que además este desarrollo o esta pregunta debe responderse, redactar una respuesta en la hoja de las preguntas. Y la respuesta podría estar redactada de esta forma: hay un 72,3% de la probabilidad que la compra sea realizada por una mujer o haya sido realizada por una mujer. Con esto estaría el puntaje completo. Ahora la pregunta B, la probabilidad de que la compra sea en efectivo, en cheque. En ese caso son dos casos posibles. Y la única diferencia aquí es que tenemos que pintar dos casos, o sea, indicar los dos casos que se están observando. Se toman los dos campos de interés y se puede observar. Si ustedes quieren pueden calcular manualmente la suma de estos dos o colocarlo en una celda como aparece. Sin embargo, hay ocasiones en las que tomar los datos desde la tabla dinámica genera un error. En ese caso lo más recomendable es simplemente ustedes en una celda sumar, ustedes escribir el 6% más el 14,67% y generar el número. Lo importante es que estén pintadas las celdas que están considerando para ese cálculo. Y obviamente que se muestre como porcentaje. Por lo tanto, las personas que pagaron con efectivo o cheque, tomando en cuenta que efectivo es sinónimo de al contado en este caso, es de un 20,7%. Ya en la pregunta C, se pide determinar la probabilidad de que la compra sea realizada por un hombre y con débito. Esto es una intersección, es decir, se cumplen dos condiciones simultáneamente. Por lo tanto, hay que fijar la mirada en la condición que sea débito y masculino, 7,33%. También es de observación directa. En la letra D ya viene el concepto de una probabilidad condicionada, es decir, que el espacio muestral o las probabilidades se tienen que calcular sobre otra base, y esta base es una condición que ya ocurrió. Por lo tanto, significaría para este caso, si la compra fue realizada por una mujer, quiere decir que ya los casos de los hombres dejan de ser de interés y el nuevo 100% pasa a ser las mujeres. Sobre ese valor considerado como el 100% se pide calcular entonces ya la probabilidad de que el pago haya sido al contado.
Entonces, ya se sabe que la compradora es mujer y se puede aplicar un único filtro, eso es lo importante, se aplica un filtro para la condición que ya ocurrió, es decir, debemos reducir el espacio a mostrar solo a las mujeres. Y algo muy importante y que podría generar errores si no se considera, es que la tabla se actualiza de tal forma que ahora el 100% de la tabla es el caso de femenino. Eso quiere decir que ya no tenemos que filtrar otra vez para obtener un valor dentro de las mujeres, sino que el ejercicio ahora se transformó nuevamente a uno de observación directa. La tabla ya está en condiciones de ser observada de forma directa. ¿Cuál es la condición que se pide para una vez que ya haya sido femenino? Es si la compra fue realizada con un cierto medio de pago, pero esta observación se hace directo en la tabla. Entonces, esto se escribe de esta forma. Se escribe como P, contado raya mujer, se lee como que es la probabilidad de que el pago haya sido al contado, dado que ya es mujer, o dado que es mujer, o dado que es femenino. Y en el fondo es solamente indicar ya en la tabla filtrada por mujer, mirar el que cumple con al contado. O sea, sería 12,44%. Y lo mismo, se pinta la celda y se responde. Entonces la reacción de la respuesta sería algo como lo que aparece acá. El 12,4% de las compras realizadas por una mujer se cancelaron al contado. Y la letra E es otra probabilidad condicionada, puesto que dice que la compra ya es cancelada con una tarjeta de crédito en la tienda. Y dado que ya se sabe, ya ocurrió que se pagó con una tarjeta de crédito, ¿cuál es la probabilidad de que esta compra haya sido realizada por un hombre? Por lo tanto, la tabla se debe filtrar solo una vez para dejar solamente el medio de pago tarjeta de crédito, y en esa tabla filtrada solamente observar, identificar el valor de la probabilidad asociada a masculino. Entonces la tabla se filtra por la forma de pago en este caso. Crédito tienda, aceptar. Y esta tabla no se toca. Esta tabla solamente ahora se observa y miramos que el caso de masculino es el 23,08. Y ya se está en condiciones de responder la pregunta con una redacción que podría ser como la que se sugiere, que hay un 23,1% de probabilidades de que las compras canceladas con una tarjeta de crédito hayan sido hechas por un hombre. En la pregunta F, del mismo estilo, si se selecciona una boleta al azar y se verifica que fue generada por un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que el pago haya sido con cheque o crédito? Entonces aquí la condición es que es hombre, se filtra la tabla, una tabla sin haber sido tocada, una tabla original se filtra solamente por la condición de masculino, y la condición de masculino, con esa condición ya aplicada, se observa la probabilidad de los eventos que se piden, que tienen que ver ya con formas de pago. Entonces la probabilidad de que pague con cheque o
con un crédito bancario, dado que ya se sabe que es hombre, se filtra la tabla por masculino y se seleccionan con la tecla control esos dos valores y se pintan en amarillo. Y si ustedes quieren, suman los valores, pero como les había contado, mi sugerencia de hecho es que simplemente ustedes escriban dentro de la celda el 4,82 y el 29,51. Si no, también queda una extensión o queda un valor muy extenso de escritura. Y este 31,3% es el que cumple con lo que se pide en la letra F. La probabilidad de que la compra que se realizó con cheque o crédito bancario, dado que fue un hombre, es de un 31,3%. Esta es otra forma de escribirlo. Otro caso de probabilidad condicionada es si al seleccionar a un cliente al azar, cuya compra ya fue realizada con cualquier medio de crédito, hay dos tipos de crédito, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido hecho por una mujer? Entonces, quiere decir que la tabla se tiene que hacer, tiene que ser filtrada por los medios de pago que son con crédito, y esa tabla filtrada, en esa tabla se observa quiénes son mujeres o qué porcentaje son mujeres. Entonces se va a medio de pago y en medio de pago solamente dejamos las opciones que indican crédito, ya sea bancario o de la tienda, aceptar, y ya con el filtro aplicado se observa qué porcentaje es femenino, que sería un 75,9%. Se pinta la celda y eso quiere decir que dado que, dado que el medio de pago fue crédito, ya sea bancario o de tienda, la probabilidad de que sea mujer en ese caso es de un 75,9%, casi un 76%. En la pregunta H, si se selecciona a un cliente al azar, cuyo medio de compra no corresponde a crédito, eso quiere decir del complemento de la pregunta anterior, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces el filtro ahora es al revés, ya se deja fuera los que son crédito, se dejan los otros tres medios de pago, y en esa tabla filtrada se observa cuál es el porcentaje de masculino. Entonces la probabilidad es de que sea hombre, dado que el medio de pago fue de no crédito, o sea, pago a cheque, pago a contado o pago a débito, y dado eso, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Aceptar, y vemos que es un 32,1%, 32,09%. Entonces la probabilidad de que sea hombre sabiendo que no utilizó ningún tipo de crédito es de 32,1%.